Hola, bienvenidos a la lección número 5. El tema es los meses del año. Mi nombre es Alejandro y soy profesor de español en Speak Spanish School. Así que comencemos. Los meses del año. Para este ejercicio quiero que repitan después de mí cada mes para que conozcan la pronunciación. Bien, vamos a comenzar. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Muy bien, ahora que conocen los meses del año en español y su pronunciación, vamos a continuar con algunas reglas importantes. Por ejemplo, la primera dice, los meses del año en español no llevan mayúscula al principio. Para hablar de fechas usaremos las siguientes expresiones. Para este ejemplo quiero que repitan después de mí. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 14 de junio. ¿Hoy es 1 de septiembre? No, hoy es 3 de septiembre. Muy bien, ahora vamos a continuar con la siguiente regla. Dice que en español se usan los números cardinales, esto lo vimos en la lección 4, en la lección anterior, para referirse a fechas. La única excepción es primero. Para decir la fecha siempre comenzaremos con la expresión hoy es. Por ejemplo, hoy es 20 de enero, hoy es 4 de septiembre, pero según esta regla, si estás hablando del día 1, tienes que decir primero, no 1. La forma correcta es hoy es 1 de septiembre. Vamos a seguir con la siguiente regla que dice, la frase se completa diciendo el número seguido de la preposición de y luego el mes. Por ejemplo, el 5 de junio, el 14 de mayo. La siguiente regla que dice, en español el artículo se utiliza para dar la fecha. Es el 7 de octubre. El artículo se omite si el día es mencionado. Por ejemplo, hoy es lunes 7 de octubre. Ahora vamos a practicar. Quiero que digan la fecha de los siguientes eventos y la respuesta la pueden dejar en la caja de los comentarios. El ejemplo. El primer día del año. Ustedes tienen que responder el 1 de enero. Ahora harán lo siguiente con estos ejercicios. Número 1, el último día del año. Número 2, tu cumpleaños. Número 3, el primer día de invierno. Número 4, el primer día de verano. Y el número 5, el día de la independencia de tu país o una fecha importante en tu país. Y acá terminamos la lección número 5, los meses del año. Espero verlos en la siguiente lección, la número 6. Hasta luego.